Jesús, luego de ser bautizado, arranca su ministerio. Pero antes de arrancar su ministerio, nos cuenta la palabra de Dios que es llevado por el Espíritu al desierto. Vamos a leer Mateo 4 del versículo 1 al 11. Y esta mañana titulé esta prédica, todo esto te daré. ¿A cuántos les gusta recibir cosas? Buenas, ¿no? Cosas buenas, ¿no? A mí me gusta aclarar, vieron que por lo general para los cumpleaños la gente dice que se cumplan todos tus deseos, los buenos, porque también hay deseos malos. A todos nos gustan recibir cosas buenas. Todo esto te daré. Acompáñame a leer, versículo 1. Luego, el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se acercó y le propuso, si eres hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Deuteronomio 8:3. Luego, el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está, ordenará que sus ángeles te protejan y ellos te sostendrán en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. El diablo citando el Salmo 91, versículos 11 y 12. Mirá cómo lo conoce. Sigue el relato. También escrito está, le respondió Jesús, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Citando Deuteronomio 6:16. Parecía un espadeo bíblico entre el diablo y Jesús. Y sigue el relato diciendo, de nuevo el diablo lo llevó a una montaña muy alta. Allí le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Deuteronomio 13. Entonces el diablo lo dejó y ángeles vinieron y sirvieron a Jesús. Cuando nos acercamos a Jesús, cuando conocemos al Señor, básicamente lo veíamos un sábado anterior, creo que fue en el discipulado, tenemos tres formas a veces de entender la vida cristiana. Hay algunos que creen, luego de conocer a Jesús, que necesitamos hacer algo extra, algo más, un sacrificio para que Dios nos ayude, nos escuche o viva con nosotros. Entonces la gente vive angustiada, pesada de qué más puedo hacer para alcanzar al Señor, o que si no tengo bendiciones en mi vida es porque aún me falta algo por sufrir, por mitigarme, por padecer. Hay otros que se van al otro extremo y creen que como conocimos a Jesús y tenemos a Jesús en nuestro corazón, es una especie de llave mágica que abre todas las puertas, que abre todos los caminos y que todo nos va a ir fantástico en la vida. Vamos a hacer lo que querramos por donde vayamos porque Jesús está conmigo. Como si fuera un escudo, una chapa, ¿no? Sacamos chapa, como se dice. Pero hay otros, y entre esos estamos nosotros, o espero que estemos nosotros, que decidimos reconocer el señorío de Dios en nuestra vida. El señorío de Jesucristo en nuestra vida, que tiene que ver con que ya no vivo yo, como dijo Pablo, sino que Cristo vive en mí. Que ya no hago lo que quiero ni vivo a mi manera, sino que vivo pensando en agradar al Señor. La Biblia nos cuenta que Jesús, luego de ser bautizado y antes de comenzar su ministerio,
fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Cuántos hemos pasado desiertos en nuestras vidas o algunos los estamos pasando, no? Pequeños, largos, esas noches oscuras, esos tiempos que no se terminan más, esas respuestas que nunca llegan. Y ahí vemos la tentación. Aparece el diablo a tentar a Jesús. Tentar tiene que ver con poner a prueba, con ser probado. ¿Y qué es probado en este caso? Nuestra fe. En Génesis 22 vemos cuando Dios llama a Abraham y le dice, luego de estas cosas probó Dios a Abraham. Decimos creer en el Señor, afirmamos creer en el Señor, pero cuando los vientos soplan fuerte, cuando parece que las cosas no van bien, ¿tenemos depositada nuestra confianza en el Señor? Entonces esas pruebas son como exámenes o autoexámenes a nuestras vidas. Es decir, ¿dónde está anclado tu confianza? En tiempo de pandemia hablaba con un hermano que no la estaba pasando bien. Problemas de trabajo, problemas económicos. Y una de las cosas que le dije, y con mucho temor, porque a veces es fácil hablar cuando tenemos un plato de comida en la mesa, pero le dije, tenés una gran posibilidad de mostrarle a tus hijos, si estás confiando en el Señor, agradecido por ese plato de sopa que está hoy en tu mesa, o mostrarle que estás totalmente nervioso, angustiado, terrible y no sabes para dónde disparar y preguntándote dónde está Dios que no hace nada. Insisto, es fácil hablar cuando tenemos un plato seguro. Es fácil decirlo y es difícil transitarlo y vivirlo, pero son justamente esos tiempos que nos prueban y nos hacen ver dónde estamos parados, dónde está nuestra confianza. Quizás necesitamos volver al Señor y decir, Señor, creí que en esto la tenía clara, pero necesito confiar más en vos. Necesito aferrarme más a vos. O quizás podemos acercarnos al Señor y decirle, tengo este pesar, pero sé que vos estás ahí, inamovible. Sé que seguís siendo Dios. Las pruebas, las tentaciones, son esos parámetros que marcan cómo está nuestra fe en el camino con el Señor. Jesús fue tentado y lo primero que nos dice es que tuvo hambre. Luego de 40 días de ayuno y oración, tuvo hambre. Y es lógico. Muchos sabemos lo que es tener hambre, ¿no? Cuando queremos llegar a casa y comer lo que sea. Lo que sea. A veces son periodos cortos, a veces son periodos más largos. Pero este hambre, yo lo pensaba, la necesidad, una necesidad que, valga la redundancia, necesita ser satisfecha. Una necesidad que necesita ser satisfecha. El hambre, meditaba, debilita, cansa, desespera. Cantábamos una canción hace un tiempo atrás que decía, tengo hambre de ti, de tu presencia, ese hambre que debilita, ese hambre que desespera, ese hambre de conocer más del Señor. Es un hambre espiritual. Pero muchas veces tenemos hambre de alimento sólido, comida, para alimentar nuestro físico, nuestro cuerpo, y es lógico. Y a veces tenemos hambre de reconocimiento. ¿Por qué nadie ve lo que hago? ¿Por qué nadie me tiene en cuenta? ¿Por qué nadie se fijó? ¿Por qué nadie no vio lo que hice? Soy un ente que pasa por ahí. Tenemos hambre de estabilidad económica a veces. Señor, quisiera saber que es 5 y voy a llegar a fin de mes tranquilo. Pero nuestra intranquilidad nos lleva a decir, quiero una estabilidad económica. Y sabemos que la estabilidad, si no la da el Señor, no la da a nadie, porque la plata nunca va a alcanzar, nunca va a ser suficiente. Hambre de estabilidad económica. Hambre de realización, querer ser alguien en la vida. Quise estudiar, quise ser doctor y no pude. Quise ser contador, no llegué. Quise tener mi propio emprendimiento, negocio, empresa, etc.
y las cosas no salieron. Y nos quedamos con ese hambre de que hubo algo inconcluso en nuestra vida, que ser satisfecho, etcétera. Cada uno por ahí puede pensar qué tipo de hambre se cruzan en nuestras vidas. En este caso Jesús tenía hambre de alimento. Y al ser probado por el tentador, dice la palabra, lo primero que ataca es su identidad. El versículo dice que el tentador se acerca y le propuso, dice la versión NBI, dijo, dice la versión Reina Valera, si eres hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan. Recuerdan que veíamos hace unos domingos atrás, ser hijo de significaba ser igual a Dios. Tener las mismas particularidades, las mismas propiedades. Y si Dios es un Dios creador que hace todo de la nada, vos sos el hijo de Dios, creá desde la nada. ¿Qué hambre te puede afectar? Decir a estas piedras que se conviertan en pan. Y yo pregunto, ¿podría haber hecho eso Jesús? Claro que sí. Claro que sí. Pero lo primero que ataca el Satanás es la identidad. Porque si Jesús no hacía o no obedecía lo que él quería de convertir las piedras en... Lo primero que va a pasar es decir, ¿cómo? ¿No sos el hijo de Dios? ¿Dónde está tu poder? Demostralo. ¿Dónde están tus obras? Hacelas. Y a veces nos pasa en la vida, cuando las cosas no salen como queremos o como cuando hay cierto hambre, que vos no sos el que confías en Dios. Pero vos no sos el que va a la iglesia y el que dice que Dios todo lo puede. Y muchas veces, no sé si les ha pasado, a mí sí, nos hacen temblar la pera y quedarnos sin respuesta. Porque atacan nuestra identidad. Identidad de hijo de Dios. ¿Quién sos que no podés hacer que estas piedras se conviertan en pan? Y es maravilloso Jesús. Porque si nos quedáramos hasta ahí, podríamos decir, ¿cómo no lo demostró? Hizo lo mismo en la cruz después. Si eres hijo de Dios, bajate. Destruí todo esto. Pero Jesús sabía bien quién era y qué tenía que hacer. No iba a doblegar su voluntad a quien lo estaba tentando, a quien lo estaba probando, a quien lo estaba chicaneando, podríamos ir hablando mal y pronto. Tu identidad determina tu capacidad de actuar. Tu identidad determina lo que vas a hacer, cómo te vas a comportar, cómo te vas a manejar. Pero cuando nuestra identidad no está firme y queremos mostrar quiénes somos o qué hacemos, muchas veces terminamos siendo juguetes del tentador, fetiches del tentador. No haciendo lo que tenemos que hacer, sino lo que el resto nos pide, nos demanda. Demostrar que tengo fe, demostrar que puedo, demostrar que llego. Cuando a veces solamente tenemos que agachar la cabeza, volver al Señor y decir no puedo. Si eres hijo de Dios, un golpe al ego. Un golpe al ego. Si convierto las piedras en pan, le muestro que soy hijo de Dios, pero estoy haciendo lo que Él quiere. Si no hago lo que Él quiere, dejo en duda ser hijo de Dios y encima sigue con hambre. Un golpe al ego. Poner en jaque nuestra identidad y los atributos de ella, lo que podemos hacer. Si eres quien dice ser, haz lo que tienes que hacer. Varias cosas que se desglosan cuando se pone en jaque nuestra identidad. ¿En qué momento? Cuando hay hambre, cuando hay una necesidad, cuando hay algo en nuestras vidas que necesita ser satisfecho. La divina respuesta de Jesús la encuentra en la ley, en el Pentateuco. Y para encontrar esa respuesta la tenía que saber.
tendría que haber leído muchas veces para acordarse de memoria. Esa es la importancia de que tenemos que leer la palabra de Dios. Para cuando vengan las tentaciones, saber dónde está nuestra seguridad. Ayer en la lección de discipulado, Eduardo nos hablaba acerca de esto, la importancia de la palabra de Dios. Ya no es lo que dicen, lo que escuché o lo que vi, lo que yo leí, lo que Dios me dijo, lo que está en la ley. De esa manera le responde Jesús, con esa seguridad, la divina respuesta de su palabra. Una palabra, lo tenemos ahí en Deuteronomio 6, la Shemá, que Dios había dado al pueblo. ¿Para qué? Para que te vaya bien. Y la repetirás todos los días, y la escribirás cuando entras, cuando salís, y se la repetirás a tus hijos, a tus nietos, a sus tataranietos. ¿Vieron cómo hacen las publicidades con nosotros? Que todo el tiempo te están taladrando la cabeza con algo y terminás hablando de temas que ni siquiera conoces. A veces conocemos las vidas de los artistas, que lo viste, no, pero no miro la tele, no miro los noticieros. Yo no miro tele, pero uno anda por la vida. Y lo que no nos llega por la tele, nos llega por la verdulería, por la carnicería, por el tren, por el diario, por un WhatsApp, por un estado, por lo que sea. Eso hace la publicidad con nosotros. Nos taladra tanto las cabezas que nos termina generando un miedo. Y por eso el Señor le dijo, esto que te encargo lo vas a repetir siempre. Ya lo leímos, de vuelta, lo sé de memoria, volvélo a leer. Repetilo todos los días de tu vida. Cuando vengan las tentaciones, vas a tener de qué aferrarte. Escrito está, le dijo el Señor, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En el literal dice, de toda palabra que emana de la boca de Dios. Y esto es muy importante, porque hay una diferencia muy grande entre la palabra que emana, que sale de la boca de Dios, y las palabras que los hombres decimos que Dios dijo. Por eso la importancia de leer las Escrituras. En momentos de hambre, cualquiera sea este tipo, es nuestra identidad la que se pone en prueba. ¿Quién soy? ¿Qué hago acá? ¿Qué puedo hacer para cambiar esta situación? Necesito la seguridad en la palabra de Dios. Queriendo hacer las cosas que podemos o sabemos hacer para calmar nuestra necesidad, muchas veces nos perjudicamos. ¿Qué significa esto? Me ofrecen un trabajo que sé que puedo realizar y que me va a hacer ascender o que me va a hacer mejor económicamente. Como sé que lo puedo hacer, como sé que lo puedo manejar, lo agarro. ¿Pero es un trabajo que Dios me está mandando o es una prueba de dónde está mi debilidad y mi fortaleza? Sé que algo puedo hacer en un servicio en la iglesia. Y esa es una tarea loable. Y vengo y lo hago a mi manera porque yo sé que lo puedo manejar. Es lo que me identifica. ¿Pero estoy poniendo a Dios en el medio? ¿O estoy haciendo las cosas de acuerdo a mi fuerza, mostrando alrededor que yo puedo? Esa era la chicaneada que hacía el diablo. Mostra que podés. Y Jesús no se doblegó. Escuchamos por ahí palabras como estas. Presta atención. Decreto. ¿Lo has escuchado? Palabras que están de moda. Declaro. Proclamo. Vamos a conquistar. Vamos a hacer. Vamos a llegar, etc. Y ponemos en nuestras bocas palabras que creemos que son de Dios, pero no nos basamos en su palabra. No nos basamos en su verdad. Entonces, avanzamos decretando que mañana en el examen me va a ir bien y yo voy a estar en la iglesia y voy a compartir con los hermanos y el estudio para después, porque son cosas satánicas, lo importante es compartir con los hermanos y declaro que me va a ir bien y mañana voy al examen y me destruyen.
porque no estudié. Digo, ¿dónde estaba Dios? Entonces otro me dice, no, lo que te faltó fue fe. No, te faltó estudiar, te faltó responsabilidad, te faltó administrar el tiempo, dormir menos, pero esforzarte. Queremos demostrar una identidad cuando Dios nos manda otras cosas. Basarnos en su palabra, basarnos en su identidad. Y como veíamos cuando hablábamos de nuestra identidad del Hijo, primeramente el Hijo obedece. ¿Se acuerdan? El Hijo se basa en su palabra. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale, que emana de la boca de Dios. Es lo que Dios diga, es lo que Dios quiere, lo que va a definir mi vida, lo que va a saciar mi necesidad. No son tus pensamientos sin los míos, no son qué tan vivos somos o qué tan fuerte estamos en alguna materia. Es lo que Dios disponga, lo que nos va a llevar, lo que nos va a sustentar. Caminaba el pueblo de Dios por el desierto y tenía hambre, y Dios mandó maná. ¿Qué es el maná? ¿Quién comió maná alguna vez? Nunca falta un vivo, ¿eh? Salvo la galletita, ¿quién comió maná alguna vez? Te quiero ver comiendo 40 años galletitas maná, ¿eh? Alimento que Dios envió. No sé quién lo habrá conocido. ¿Hay registros sobre eso? ¿Qué gusto tendría el maná? Vamos a buscar maná porque es comida santa. Sin embargo, el pueblo no pasó hambre en el desierto. Y comió maná 40 todos los días. Yo creo que ya al día 16º vamos a empezar la dieta porque ya está. Otra vez maná. Recuerdo en la época del 2001 mi madre consiguió una oferta de berenjena. Berenjena de todo tipo. Desayuno, merienda, cena, berenjena. No, sí, la sabía, pero ya. Al principio la disfrazaba, después le encontramos el secreto. No faltó. Acá me ven, no muy debilitado. Dios es fiel. Dios siempre sustenta cuando nuestra confianza está puesta en Él. El alimento que necesitamos es el que sale de la boca de Dios. Su palabra. Dios dijo, sea, y fue hecho. Y cuando Dios dice, es. No quieras cambiar las cosas, porque vas a padecer, vas a sufrir mal, vas a estar 40 años dando vueltas. Cuando Dios dice, es. Pero nuestra importancia tiene que estar en decir lo que sale de la boca de Dios. ¿Lo podés hacer vos si quizás tenés la capacidad para hacerlo? Sí. Pero ¿es lo que Dios quiere que haga? Nuestro tiempo de oración en lo secreto. Dios tiene un maná especial para cada uno de nosotros. Ese alimento que sacia nuestra necesidad, sea cual fuera. De comida, de realización económica, de conocimiento, psicológica, etc. Dios tiene un maná especial para cada uno de nosotros. Que vas a querer explicarlo y no lo vas a poder explicar, pero vas a entender que vino de parte de Dios. Eso que termina de completar tu vida. Jesús, basado en la palabra y la importancia de conocer la palabra, confirma su identidad de hijo, porque el hijo obedece y porque el hijo no se doblega ante la voluntad del tentador.
¿Eres hijo de Dios? Sí, pero no voy a doblegar mi voluntad para que te rías. La tentación, punto 2, probando a Dios. Le vuelve a decir el diablo, llevándolo a un lugar muy alto, si eres hijo de Dios, porque miren qué astuto que es, dijo, si la primera vez me contestó con la palabra, yo le voy a preguntar con la palabra. Entonces dijo, si eres hijo de Dios, ahora prueba, tírate, porque escrito está que te van a venir ángeles a salvar y nada malo te va a pasar. Muchos diríamos, gloria a Dios, entonces vayamos para adelante y tiremos no, porque la Biblia dice que ángeles van a venir a rescatarnos y nada malo no va a pasar. Sin embargo, Jesús le dijo no, porque escrito está también que no voy a tentar al Señor mi Dios. Nuestra euforia a veces quiere hacer cosas aún basados en versículos bíblicos descolgados, que no es lo que sale de la boca de Dios para nuestra vida y para un tiempo especial. Esas tentaciones son peligrosas porque suelen confundirnos. ¿Lo dice la palabra? Sí. Salmo 91, 11 y 12. Nada malo te va a pasar. ¿Cuándo? Cuando lo hacemos por ignorancia, cuando no nos dimos cuenta. Cuando caminamos por la cornisa y no sabíamos. Pero cuando queremos probar o tentar a Dios, como daba el ejemplo del examen, posiblemente nos vaya mal. Un conocido amigo grande, un hombre grande, decía, la diferencia en un choque de autos entre un accidente y una imprudencia está en cómo ibas. Si ibas a una velocidad prudente, con cinturón de seguridad puesto, y tuviste un choque, fue un accidente. Ahora, si ibas a alta velocidad, sin cinturón, sin nada, y chocaste, no tenías papel, no tenías freno, no tenías cubiertas, es una imprudencia. Es tu responsabilidad. El Señor nos ha salvado, somos testigos de eso. No sé si ustedes, pero yo sí, y nos salva de un montón de cosas que ignoramos, y sus ángeles están alrededor nuestro. Pero cuando queremos tentar a Dios y hacer las cosas a nuestra manera, los resultados a veces no son tan buenos. Hacemos, nos enojamos con el Señor. No era que me tenías que salvar si lo dice tu palabra. Pero también mi palabra dice, no tentarás al Señor tu Dios. Y te pedí que la leyeras, que la repitieras, que la escribieras y que la guardaras en tu corazón. ¿Para qué? Para que te vaya bien. Me embarco en un proyecto sin medir consecuencias, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y me agarro de ahí. Pero me diste, no, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y voy para adelante. Y termino con la ñata contra la pared. Me endeudo, porque la palabra dice, pedid y se os dará. Y como yo quiero ese aire acondicionado, esa TV grande, me lo voy a comprar porque soy un hijo de Dios y los hijos de Dios tienen que vestirse bien y estar cómodo y tener una linda tele porque soy hijo del rey. No lo dice la palabra de Dios. Y yo pedí y se abrieron las puertas y apareció alguien que me llamó al teléfono y me dijo, señor Sánchez, le voy a regalar una tarjeta de crédito porque hoy me ha caído en gracia, no lo conozco, no sé quién es, pero me ha caído bien, así que tiene una tarjeta de crédito para hacer lo que usted quiere porque se lo merece. Y yo digo, gracias señor, y voy al shopping y me compro algo y después termino 12 años endeudado hasta acá porque dije, pedid y se os dará. Pero fue lo que salió de la boca de Dios. No todas las deudas son malas, ¿eh? A veces necesitamos endeudarnos. El asunto es cuándo, cómo, dónde y para qué. ¿Salió de la boca de Dios? Dejamos a Dios afuera de nuestras decisiones cuando queremos hacer algo que nos gusta o queremos
pero queremos que después Él esté ahí mandando sus ángeles para rescatarnos y que así como apareció el llamado de que me regaló la tarjeta, aparezca el llamado de Don Banco Nación y me diga: señor Sánchez, me ha caído en gracia, le voy a pagar todas sus deudas. Creo que nadie acá ha recibido un llamado así, ¿no? Recibimos llamado de los que hay que votar, de los que nos pueden regalar, de los que nos prestan plata de todos lados, pero nadie ha salido a decir: ¿sabes qué? Hoy nos ha caído en gracia. Edesur me llamó, le caí en gracia y hoy no pago la factura. Nadie recibe esas cosas. Recibimos lindas tentaciones que a veces parecen venir de parte de Dios. La importancia de conocer su palabra. No pongas a prueba al Señor tu Dios, fue la respuesta de Jesús. Deuteronomio 6:16. No pongas a pruebas al Señor tu Dios. No te tires a la pileta si el Señor no te dijo que te tires. No vivas una vida alocada si Dios no te ha pedido eso. No vayas por el mundo, hablábamos hace un rato de los misioneros, a ganar gente a otras etnias por una emoción si Dios no te lo ha pedido. Y si Dios te lo pidió, te va a preparar de tal manera que no te va a quedar duda que eso es lo que tenés que hacer. Pero no te embarques en algo que Dios no te ha pedido, no te ha hecho. No tientes a Dios. Punto número 3, la tentación ambiciosa. Va por tercera vez. Esta es la vencida, dijo el diablo, y le fue mal. Lo llevó a un lugar muy alto, le mostró todo y le dijo: todo esto te daré. Reinos, ciudades, éxito, todo lo codiciable, todo esto es tuyo. Pero me tenés que adorar, postrado. Simplemente te pido ese requisito y todo esto es tuyo. Los reinos de este mundo y su esplendor, dice la palabra. Un viejo profesor decía: todo tiene un precio y siempre hay alguien que paga, ¿no? Entonces él le hablaba a los estudiantes en el seminario y él decía: hay seminaristas que son becados. Y uno puede decir: qué bueno, estudia gratis. No. Hay alguien que está aportando para esa beca, para que esa persona pueda estudiar. A veces decimos: la salvación es gratis. No. Le costó la vida a Jesucristo, le costó su sangre derramada en la cruz del Calvario, le costó látigos, golpes y escupitajos, aún siendo el Hijo de Dios. No es gratis, es gracia. No la pagaste, que es distinto, pero alguien pagó por vos. Los reinos de este mundo y sus placeres, ¿qué son?, me preguntaba. Y armé una lista para mí. Pensaba: fama, dinero, lujos, placeres, poder, éxito. ¿Acaso están mal todas estas cosas por sí mismas? ¿Está mal ser famoso? Según cómo. Yo en algunos sectores soy famoso y... ¿Está mal ser famoso? ¿Está mal tener dinero? La Biblia dice que el amor al dinero es principio de todos los males. El amor, no el dinero. Lo que hagas con él van a ser los resultados. Pero está mal el dinero. Está mal poder tener un lujo, darse un paseo, tener un auto nuevo, poner una casa linda, una tele grande. ¿Está mal el éxito acaso? Por sí mismo no. El problema está cuando eso lo codiciamos. Como le pasó a Eva allá en Génesis. Vio, codició y probó. Vio algo, un fruto, ese fruto prohibido, acá podríamos llamarlo ese éxito, ese reino que le gustó, que le llamó la atención. Yo podría tenerlo, no está mal que lo tenga. Hizo algo para tenerlo, le gustó y lo probó. Cuando Dios dijo: eso, no.
eso no. Entonces estas cosas por sí mismas no son malas. El problema es cuando la codiciamos y no salen de la boca de Dios. El problema es cuando trabajamos duramente para tenerla y no sale de la boca de Dios. El problema es creer que tenerlas me hace feliz o me hace un mejor evangelista. Imagínate si tuvieras fama, ¿cuántos podrías alcanzar predicándoles el evangelio? Qué tentador que suena. ¿Y a cuánto alcanzaste en tu cuadra, en tu barrio, en tu escuela, en tu trabajo? ¿A cuánto les predicaste? Bueno, pues si saliera en la tele a las 10 de la noche todos los días, alcanzaría más personas. ¿A cuánto alcanzaste alrededor tuyo? Mica nos decía hoy, ¿no? Lo que tenemos cerca, nuestro barrio. Si tuviera dinero podría ayudar a mucha gente. Mirá qué bueno que sería. Y no solo la ayudaría, sino que extendería el reino de Dios, haría iglesias por todos lados. Y hablaría del evangelio y sostendría pastores y ministerios. ¿Te dijo Dios que hicieras eso? Si tuviera poder, ahí sí, Imagínate si tuviéramos un presidente que sea cristiano. Qué problema, ¿no? Cambiaría la nación. Las cartas están echadas. El Señor ya lo dijo. Todo esto va de mal en peor y es necesario que suceda, porque más cerca está la llegada de Cristo. Cuántas cosas, cuántas luces que a veces anhelamos, nos gustan, pero el tema es el precio que hay que pagar. Todo vas a tener si postrado me adoras. Y acá encuentro dos cosas. Por un lado, postrarse es el precio. Rendirse, arrodillarse, humillarse. ¿Ante quién? Ante el tentador, ante Satanás, ante el diablo, ante los reyes de este mundo. Es una línea muy fría y muy delgada. Y tenemos diferentes posiciones y diferentes lugares donde postrarnos. Nos deslizamos suavemente con una idea que codiciamos y nos pareció buena y terminamos enredados. Nos vamos corriendo del eje y terminamos desviados si eso no fue lo que Dios nos pidió que hiciéramos. John Stott, un predicador que escribió muchos libros, en uno de sus libros que escribe sobre desafíos contemporáneos, lo escribe creo que en la década del 70-80, él decía, no es tan mal que la iglesia haga política, el problema está que cuando hacemos política nos abrazamos a una bandera que no es precisamente la de Jesucristo ni la del Evangelio. Y los políticos de turnos usan las iglesias porque saben que hay gente que se reúne, que es buena, que quiere cooperar, que quiere lo mejor, que quiere un mejor pueblo. Y a veces nos deslizamos suavemente y nos abrazamos a esas banderas. Terminamos siendo juguetes. ¿Pero ustedes no quieren cosas buenas? Sí. ¿Y no quieren un barrio mejor, más seguro, con salud, con educación? Claro que la queremos. Sus ideas son parecidas a las nuestras. Entonces vamos. Oramos por ustedes. La Biblia nos enseña a orar por nuestros gobernantes, cualquiera de turno, el que esté. Pero no abrazarnos a ninguna bandera. Y a veces creyendo que hacemos algo correcto, nos vamos, con mucho respeto lo digo, postrando, arrodillando, sometiendo, humillando ante los reyes de este mundo. Y eso no emana de la boca de Dios. Y por otro lado, en postrarnos, en este todo te voy a dar si postrado me adoraras, es una gran estafa del diablo. ¿Por qué? Porque el enemigo no te puede dar nada que no le pertenece. Mirá cómo caemos.
Así como ese banco que te regala la tarjeta para que seas feliz, el enemigo no te puede dar nada que no le pertenece. Y la palabra de Dios en Juan 1, del 1 al 3, dice que en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de él todas las cosas fueron creadas. Sin él nada de lo creado llegó a existir. ¿Qué te puede dar el diablo? Nada le pertenece. Todo es y le pertenece a Jesucristo. Al único que tenemos que humillarnos y postrarnos a los pies de Jesucristo. Pero para eso tenemos que tener muy clara cuál es nuestra identidad como hijos. ¿Eres hijo de Dios? Sí. ¿La estás pasando mal? Sí. Pero Dios tiene el control. ¿La estás pasando bien? Sí. Y Dios tiene el control. Sin embargo, muchas veces nos vamos deslizando. Y nuestra postura tiene que ser, verdaderamente soy un hijo de Dios. Verdaderamente soy un hijo de Dios. No me voy a rendir, no me voy a postrar ante los reinos, ante las luces, ante los lujos de este mundo. No voy a creer que si te sigo me va a ir bien, porque nada de esto te pertenece. Es un arbolito de Navidad que brilla, pero no tiene vida. Mateo 6, 32 y 33 nos dice: los paganos, los que no conocen, andan tras todas estas cosas. Placeres, lujos, bienes, fama. Pero su Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Nuestro Padre sabe cuál es nuestro hambre. El mismo Dios sabe cuál es tu hambre. Alimento, realización, reconocimiento, etcétera. Sabe el Señor cuál es tu necesidad. Y dice la palabra, busquen. Nos dicen, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces todas esas cosas que creemos necesarias o que necesitamos van a ser añadidas. ¿Cuándo? Cuando primero buscamos al Señor. Ahí está nuestra completitud. Ahí está nuestra llenura. Ahí está todo lo que satisface nuestra vida. Todo lo que satisface nuestras necesidades, sea de la índole que sea. Y cuando nos volcamos al Señor, cuando buscamos su reino, cuando buscamos su justicia, cuando buscamos su palabra, cuando buscamos lo que sale de su boca, las demás cosas vienen por añadidura. Y ahí te das cuenta que esa tele que querías tan grande no es tan necesaria. Y si la podés tener, la disfrutás, y si no la podés tener, disfrutás igual. Porque tu vida está satisfecha. Y que el viaje que querías hacer tan hermoso y no llegaste a hacerlo, no era tan necesario. Y que el día que lo puedas hacer, gloria a Dios. Y si no lo puedes hacer, gloria a Dios. Porque tu vida está satisfecha. Porque no es lo que alimenta tu vida lo que está alrededor, sino lo que sale de la boca de Dios. Las añadiduras, lo que Dios agrega a nuestras vidas. Lo que Dios nos da ese plus para que andemos bien, para que estemos cómodos, para que seamos felices. Cuando buscamos el reino de Dios y su justicia. Concluyendo, nuestra identidad como hijos de Dios está por encima de nuestras necesidades y en su palabra encontramos nuestra seguridad. No busques probar a Dios, más bien busca su reino y su justicia. Búscalo a Dios por lo que es y por lo que hizo en tu vida y no por lo que puede hacer o darte.
Y cuando te postres, cuando te humilles, que sea solamente a los pies de Cristo. Te invito a cerrar los ojos. Padre eterno, te damos gracias una vez más por esta mañana, por tu palabra, por habernos hablado, Señor, por habernos mostrado realidades distintas, porque estamos viendo, Señor, lo que haces en nuestras vidas. Señor, cuando vengan las pruebas, que podamos aferrarnos a vos. Danos esa necesidad de buscarte día a día con mucho fervor, de buscar tu palabra, Señor, el alimento que realmente nos sacia, de entender cuál es tu voluntad en nuestras vidas en este tiempo, de poder predicar, Señor, por donde vayamos, de poder hablarles a otros de lo que has hecho y haces en nuestras vidas. Gracias por esta congregación, por esta familia, y te rogamos, Señor, que ayudes a que no nos dobleguemos ante los reinos de este mundo. Que siempre nuestra mirada y nuestro objetivo seas vos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.